Cuando Marvel estrenó Avengers Endgame en 2019, fue el punto máximo y épico del UCM. La película reunió a todos los superhéroes del universo cinematográfico de Marvel en una batalla a escala universal, y los fans no podían esperar para descubrir cómo terminaría la saga del infinito. Pero después de Endgame, Marvel tenía un problema. Esto le pasó a Iron Man. Ya puedes descansar. Y el Capitán América se convirtió en este tipo. Vivir esa vida que Tony todo el tiempo me pidió buscar. Por primera vez en más de una década, el UCM tenía el camino completamente abierto. Entonces, ¿qué seguía? Marvel estrenó 10 películas y 10 miniseries en tan solo 3 años. Sin embargo, extrañamente, parece que todo este contenido no está llevando a ninguna parte. ¿Pero por qué? Durante años, Marvel desarrolló cuidadosamente a los personajes de los héroes principales de su franquicia, especialmente a los líderes de los superhéroes, Iron Man y el Capitán América. Cuando conocimos por primera vez a Tony Stark, no era más que un playboy rico e irresponsable, pero entonces recibe una llamada de atención cuando es secuestrado por terroristas. Esto lo obliga a comenzar a ser más responsable y vemos cómo empieza a tomar el control de su vida. Yo soy Iron Man. A medida que vemos a Iron Man una y otra vez, observamos cómo lucha con su gran defecto, el egoísmo, pero con el tiempo vemos cómo madura, como cuando decide sacrificarse al tomar un misil nuclear y llevarlo a través del portal para salvar la ciudad de Nueva York. Aquí, Tony ya no era el hombre que siempre se ponía a sí mismo por delante. Tony madura con el tiempo, incluso ayudando a héroes como Spider-Man. Para cuando lo vemos en Endgame, está dispuesto a sacrificarlo todo para salvar a las personas que el mundo perdió en Infinity War. En un acto definitivo de desinterés y con muy pocas opciones restantes, se sacrificó. Marvel presentó a Steve Rogers como el Capitán América poco después de Iron Man, pero él era prácticamente lo opuesto a Tony. No desea otra cosa más que sacrificarse por su país durante la Segunda Guerra Mundial, pero no está lo suficientemente sano como para ser un soldado, así que recibe un suero experimental que lo vuelve más fuerte y se sacrifica para derribar un avión que transportaba armas de destrucción masiva. Por supuesto, sobrevivió, y lo vimos tomar el mando y convertirse en un líder seguro de sí mismo. Pero cuando las historias de Iron Man y el Capitán América llegaron a su conclusión, Marvel tuvo que encontrar nuevas estrellas para sus franquicias, como Falcon, el antiguo compañero del Capitán América. Era una cara conocida, pero no sabíamos mucho sobre quién era realmente, aparte de que era un veterano con un pasado complicado. Entonces, al final de Endgame, Steve le entrega su escudo a Falcon. De repente, un compañero debía convertirse en el Capitán América, pero ¿cómo iba Marvel a transformar el amigo del Capitán América en el propio Capitán América? Aquí entra la miniserie Falcon y el Soldado del Invierno. Desde el primer episodio conocemos un poco mejor a Falcon, vemos más de su pasado y de su vida familiar en su estado natal de Luisiana, pero el conflicto central de la serie es la reticencia de Falcon a aceptar el escudo del Capitán América y ocupar el lugar de Steve. Falcon tenía miedo de no poder estar a la altura de su legado, pero la serie establece este problema casi demasiado bien, hasta el punto de que no dejan de mencionar a Steve y lo especial que era. Gran parte de la serie termina centrándose mucho más en quién era Steve que en quién es Falcon o en quién se convertirá, así que cuando finalmente acepta el escudo cerca del final de la serie, se siente apresurado. El momento resulta decepcionante porque le falta un elemento clave que tanto Iron Man como el Capitán América tuvieron en sus primeras películas, una llamada de atención dramática que los lleva a decidir convertirse en héroes. Tony fue secuestrado por terroristas, Steve sacrifica su vida, pero Falcon prácticamente se encontró con la decisión, como si lo hubiera tomado fuera de pantalla y después simplemente nos lo hubiera contado, y de cierta manera todavía se trata de Steve. Así que Falcon termina sintiéndose como un personaje secundario durante gran parte de su propia serie, y después de Endgame muchos personajes nuevos entraron al UCM, como Shang-Chi, los Eternals, The Marvels, los Thunderbolts, entre otros, pero con estos personajes parece que el UCM está apostando por la cantidad en lugar de la calidad. Antes de Endgame, Marvel tenía una historia centrada alrededor de 6 grandes héroes que formaban parte de los Vengadores originales,
Marvel se enfocó en desarrollar a estos héroes principales, así que nos involucramos más con ellos y era mucho más fácil apoyarlos. Ahora hay muchos personajes disponibles, pero no existe una figura como Iron Man que lidere a Marvel hacia una nueva era, ni una figura como el Capitán América que una a los héroes. Y el problema no es que los personajes no sean interesantes. Tomemos a Shang-Chi, por ejemplo. Era simplemente un chico normal hasta que descubrimos que es hijo de un líder terrorista. Lo vemos transformarse de un chico que huyó de sus problemas cuando era adolescente a un hombre decidido a enfrentarse a su padre para proteger a una aldea. Y estuvo bien, al menos como película independiente. El problema es que no estamos viendo cómo el personaje de Shang-Chi es relevante para los demás personajes del UCM. Desde que se estrenó en 2021, ninguna de las otras películas o series siquiera lo han mencionado. Bueno, hasta ahora con el tráiler de Avengers Doomsday. El UCM se distingue por su compromiso con una estructura dividida en fases que hace que todos los personajes se entrelacen a lo largo de las diferentes películas. Esto es lo que hizo único al universo cinematográfico de Marvel. Los eventos de crossover les daban a los personajes más interacciones buenas y malas, y eso los hacía mucho más interesantes. Ningún par de personajes mostró esto mejor que el propio Iron Man y el Capitán América. Como las dos fuerzas más poderosas de los Vengadores chocaron constantemente desde el primer día. Muy fuerte con esa armadura. Y sin ella dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Sus desacuerdos surgen de sus diferencias de personalidad. La terquedad de Tony a menudo se interpone en los intentos de Steve por liderar. ¡Necesitamos un plan de ataque! Yo tengo un plan. Atacar. Steve critica a Tony por no estar dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. No eres capaz de sacrificarte por otros, de acostarte sobre el alambre y dejar que otros pasen sobre ti. Yo cortaría ese alambre. Incluso terminan enfrentándose entre sí en Capitán América Civil War. El conflicto nos dio escenas emocionales como esta. Fueron momentos como estos entre los personajes principales los que hicieron que nos involucráramos tanto con el UCM, y el crecimiento de las relaciones entre los personajes llevó a momentos inolvidables, como la desgarradora despedida entre Iron Man y Spider-Man. Pero después de Endgame, las películas no han reunido a los personajes lo suficiente como para mostrar cómo evolucionan juntos. Ahora mismo, todos los personajes están siguiendo sus propios caminos. A veces ni siquiera parece que estén en el mismo lugar, y los superhéroes no son el único problema. Una parte fundamental para hacer funcionar el UCM es tener un villano central fuerte, como Thanos. Thanos apareció por primera vez 7 años antes de Endgame, en la primera película de los Avengers. Y durante años el UCM preparó cuidadosamente la historia de Infinity War y Endgame mediante la introducción de las gemas del infinito y otros elementos de conexión. Todo esto apuntaba hacia una batalla inminente contra Thanos. Anteriormente, un villano había entrado al universo, Kang, pero había un solo problema. Solo lo hemos visto en una película, y no habíamos visto conexiones entre la historia de Kang y el resto de los personajes del UCM. Debido a la mala recepción en taquilla y crítica de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, debilitó al personaje como la gran amenaza del UCM, así que tomaron la decisión de cancelar Avengers Kang Dynasties. Marvel decidió cambiar el rumbo por completo y reemplazarlo con Avengers Doomsday, introduciendo al Doctor Doom, lo que personalmente me parece una gran decisión. Sin embargo, todavía faltan unos meses para el estreno y siguen habiendo cosas que me preocupan, pero lo dejaremos para otro video. Así que por ahora la pregunta es: ¿Avengers Doomsday rescatará al UCM o será una total decepción y nos quedaremos preguntándonos después de cada nuevo estreno cuál es el punto?